Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a LinkedIn, el podcast de Acceseo. Y bueno, hoy es un programa muy especial porque como podéis ver, hay mucha gente hoy aquí y lo podéis ver también en el título. Vamos a hacer una mesa redonda de Paid, que era la que nos faltaba por hacer dentro del podcast y no puedo estar mejor acompañado. Pero no lo voy a explicar yo, voy a dejar que se presenten ellos, así que por favor, chicos. Bueno, pues empiezo yo. Soy Álvaro López Herrera, soy PPC Manager y también trabajo como Project Manager. He trabajado pues en diferentes verticales y, bueno, también en agencia y en cliente final. Y bueno, pues eso, me podéis encontrar en redes sociales como Alofer. Izan. Venga, voy yo. Nada, o sea, soy Ethan, actualmente trabajo como Performance Manager en 21 Nova, una agencia de la zona de Madrid. Y bueno, lo mismo, la verdad que también he trabajado en agencia y en cliente. Y nada, con muchas ganas de hablar un ratito, de contar experiencias y de enriquecernos todos. Bueno, yo soy Vale. Manu y bueno, pues también llevo como mis compañeros bastantes años en el mundo del PPC. También he pasado por agencia, he pasado por cliente, entre ellos Sprinter y bueno, y ahora por mi cuenta. Lo estaba comentando off the record que bueno, el debut es de Álvaro porque Ethan ya estuvo por aquí para hablarnos un poco de cómo hacer un buen Black Friday. Manu también, época Sprinter, también estuvo por aquí. Y Sí. Álvaro, bienvenido, tío. Encantado, encantado de la invitación. Chicos, yo creo que la mejor pregunta para empezar es un poco ¿en qué punto creéis que está hoy el paid media en el mundo e-commerce? Os dejo que cada uno vayáis entrando como queráis. Pues es buena pregunta. A ver, lo que veo un poco, el gran cambio también bueno, en todo el tema de ecosistemas y plataformas, es sobre todo el tema de automatización. Automatización con el tema de inteligencia artificial, pues todo el tema también de pues Make, N8N, creo que va todo un poco por ahí. Y bueno, pues al final todo esto redunda en el tema de campañas, informes, reports, medición. Creo que va un poco todo por ahí. Dale, Manuel, si quieres. Yo estoy bastante en línea con lo que dice Álvaro. Yo creo que hay mucha automatización que ya está llegando con un poco de retraso, es cierto, pero que sí que al final nos hace la vida más cómoda. Y yo creo que quizás los retos principales del paid están, yo por lo menos los veo mucho en clave de competencia, porque sí que cada vez está todo mucho más sofisticado, cada vez hay más marcas entrando. Y yo los retos que veo es el cada vez más difícil poder ser rentable, sobre todo en primeras compras, con ese aumento de competencia que cada vez se ve más. Hmm. Sí, sí, totalmente, tío. De hecho, justo hoy he tenido yo una reunión para ver cómo implementar esa parte de cliente nuevo, porque yo también lo veo mucho, sobre todo ahora estoy tocando mucho la parte de e-commerce en fashion y es verdad que cuesta mucho conseguir ese cliente nuevo que antes quizá costaba un poco menos. Yo creo que el principal reto que al menos nosotros o yo me estoy encontrando es sin duda el tema de la... bueno, para mí son dos. O sea, creo que hay dos puntos clave este año para mí. Uno es la medición, empezar a medir más desde plataforma, desde CMS, desde CRM, como lo queramos llamar, tío, y cada vez tomar menos en cuenta las señales de plataforma que evidentemente te dicen algo, pero que la realidad está en el CMS. O sea que, por ejemplo, cliente que tiene Shopify y pueda medir desde Shopify, ahí está la verdad de todo. O sea, creo que ahí no hay más. Entonces, en ese punto, creo que antes nos estábamos fijando incluso demasiado en toda la medición de las plataformas, que al final sabéis que cada una se atribuye de una forma y que, bueno, pues lo que nos ha pasado siempre. Ves en Meta 50 conversiones, ves en Google 50 y ves en TikTok 50. Y luego en la realidad son 50 en global, ¿no? Yo Y con el 20 de todos, ¿qué me está sí. pasando aquí, no? ¿Y cómo defiendo yo esto al cliente? Entonces, ahora por lo menos, desde mi posición, pues tengo una visión más íntegra, digamos. O sea, estoy 100% metido en el paid media, pero también estoy muy metido en la parte pues eso, en cómo trabajar el first party data, toda la parte de data interna y data propia. Y la realidad es muy diferente. Yo también he trabajado con ad servers que en principio parece que iban a hacer esto desde hace años, pero la realidad es que tampoco llegaban a funcionar del todo bien, o al menos el campaign manager de siempre. Entonces,
la realidad es que lo que mueve la aguja sin duda es fijarse en la data del Shopify de turno en este caso. Y luego la segunda que a nosotros nos está funcionando muy bien es revisar, es algo bastante sencillo, que es simplemente revisar los productos más vendidos por mercado, si estás internacionalizando, y a partir de ahí lanzar creatividades ad hoc para cada uno de los mercados en función de lo que más se vende. O sea, al final es un análisis súper básico, pero que muy pocas veces te paras a hacerlo. Es decir, ¿qué coño estoy vendiendo yo en España y por qué estoy vendiendo diferente en Italia, ¿no? Y por qué no lanzamos creatividades diferentes en Italia, España. Entonces, yo creo que la hiperpersonalización en ese sentido, el poder medir desde la data propia más que desde la data de paid, que obviamente ayuda y es la que optimiza el bidding a que funcione la estrategia de puja, ¿no? O sea que no hay que dejarla atrás, pero sí cada vez estoy empezando a fijarme menos en la data propia, en la data de paid media, porque cada vez lo que miro más es el global, que es un poco lo que te toca defender al cliente y la realidad, ¿no? Porque yo creo que antes estábamos menos integrados en esa parte y que simplemente te quedabas con ese trabajo de hacer paid media y ya está. Pero ahora mismo creo que hay tantas agencias que hacen lo mismo que o vas un paso más allá y reportas dato real y le haces ver al cliente cuál es la realidad de sus ventas y no sé, como ir un poco más allá, o me parece que te quedas bastante atrás y sigues reportando lo que dice la plataforma y ya, ¿no? Entonces, es verdad que luego un cliente grande, perdón, y acabo, No. cuesta encontrar o que te den acceso a su data interna, pero al final ese es el tesoro de los clientes. Pero si se consigue dar y combinas con ese first party data con Klaviyo y puedes crear audiencias, popularlas de una forma rápida, que además son vivas y automatizadas, creo que hay un punto muy interesante. Y la verdad que yo lo estoy descubriendo porque vengo de e-commerce que eran mucho más grandes, pero al final mucho más grande también implica mucha más política, mucho más, pues eso, mucho más lentitud en todos los procesos, y ahora estoy en marcas que son muy emergentes, que te dan las llaves de su negocio y que te dejan hacer lo que quieras, y eso eso me está dando una libertad y una capacidad de ver cómo se hacen las cosas y hacerlas de forma ágil y rápida brutales, la verdad. Y esto con lo que estaba hablando Ethan, a mí me ha despertado una pregunta que no tenía, pero vosotros que tenéis ya unos cuantos años de experiencia, algunos más que otros, ¿no? ¿Qué sigue funcionando del SP antiguo y qué creéis que ya no se puede hacer como antes? Mira, esto antes se hacía así, pero es que ahora ya eso ni se plantea. A ver, yo creo también una de las cosillas que me ha venido a la cabeza justo cuando hablaba Ethan, creo que es el tema de creatividades. Creo que es uno de los puntos que al final es importante, que al final siempre ha estado ahí de una forma u otra y últimamente cada vez se le está dando más importancia. Y tanto en la parte de Meta, con la actualización de Andrómeda el año pasado, este año que también parece que Google va a ir por esa tendencia más con el tema de creatividades, creo que es un punto fundamental. Entonces, pues muchas veces igual no le hemos dado la suficiente relevancia, pero creo que es un punto fundamental en la parte de paid media. Yo creo que antes hacían muchas cosas manuales que ahora ya no tiene sentido. O sea, por comentar prácticas concretas, hipersegmentaciones, por ejemplo, que antiguamente en Meta tenías una campaña, tenías montones de audiencias, los lookalikes, audiencias por intereses, y lo tenías todo separado y a lo mejor podías tener, no sé, 20 campañas, cada una con 5 adsets, y hoy en día te das cuenta de que es mucho más óptimo agrupar, aglutinar, etcétera. Y luego, ya te digo, o sea, para mí toda la parte que es muy antigua, que ya no aplica o que es del viejo paradigma del PPC, es sobre todo las hipersegmentaciones, el control de pujas manuales, o sea, cosas que ya están mega desterradas, que aún hay gente que se intenta anclar a ellas, pero que bueno, que definitivamente están más que desterradas. Sí. Totalmente. Luego también el punto súper interesante, que yo creo que eso también es un cambio de este año. Igual que antes quizá movía la aguja la audiencia, ahora siento que sin duda es lo que dice Álvaro, lo que mueve la aguja y lo que segmenta per se es la creatividad mucho más que la audiencia. O sea, tiene mucho más sentido ir en broad y darle las señales, digamos, al sistema mediante la creatividad, cuando antes era al contrario. Antes tenías que dárselas Total. a la audiencia. O sea que sí, totalmente. Y también referido a lo que ha estado comentando antes Ethan, que me parece muy interesante, ¿seguimos dependiendo demasiado de lo que nos dicen las plataformas? ¿O creéis que ya es un cambio
o que ya se tienen que ir sumando toda la gente o que ya deberían de estar haciendo pues lo que ha dicho, ¿no? Pues medir más desde el CMS, CRM, etcétera. Yo es que he medido o sea, yo casi nunca he reportado de las plataformas porque lo que dice Izan, ¿no? Que al final te inflan el dato, tú ves en Google Ads, claro, o sea, tú ves 50 conversiones en Google Ads, Meta te va a decir 200 y luego te vas a la tienda y tienes 100 y entonces no te cuadra nada. Entonces, para mí es tan sencillo como ver qué invierto, ver o sea, cuánto invierto en cada plataforma, cuánto obtengo en la tienda online para ver si es eficiente ese balance de cosas, es decir, lo que yo invierto versus lo que obtengo a nivel de cifra de negocio, que al final es lo que le interesa al cliente, teniendo en cuenta también luego el punto, por entrar en cosas de que hay como mucho solape entre canales, que también ocurre. Entonces hay mucha canibalización, estás invirtiendo en un canal que se solapa con otro y gran parte de lo que haces, yo creo que la dificultad es encontrar qué es realmente incremental a la venta, porque empiezas a invertir en Meta, empiezas a invertir en Google, afiliación, empiezas a meter canales y al final llega un punto en que tienes que tener como todo muy ordenado para saber dónde hay esfuerzo incremental y dónde, cuando solapan tantos canales, estoy pagando varias veces por la misma venta, que es algo que pasa mucho. Total, total. Yo justo hablaba esta semana en una conversación ayer y nos ha pasado a un cliente, ¿no? Que de invertir X a invertir X menos 1, o sea, el 30% menos y era bastante pasta, se ha conseguido literalmente lo mismo mes tras mes. Era un cliente de lead gen. Entonces yo explicaba la curva de rendimiento decreciente, que evidentemente hay un punto en el que te estancas, simplemente sigues en estable y cada lead, o sea, evidentemente vas a sumar volumen, pero cada uno de esos leads en volumen te va a costar un coste incremental que no te merece la pena. Entonces, es súper interesante lo que dice Manuel por entender dónde está tu curva de rendimiento decreciente, en qué momento deja de crecer y deja de ser logarítmica para una vez estabilice, pues dejar de invertir, ¿no? Porque si no, lo que estás haciendo es gastar un 30% más y al final, sí, estás consiguiendo volumen, pero cada lead de estos leads que estás consiguiendo de volumen o de ventas en e-commerce te están saliendo muy caras y mucho menos rentables de lo que realmente es tu margen, ¿no? Entonces, literalmente te estás cargando los márgenes. Total, y ya no te trae un incremental real, o sea, a partir de cierta inversión, que a veces cuesta que el cliente lo entienda, porque muchos creen que no, multipliquemos por 2 y voy a obtener más, a lo mejor no te dice ni un por 2, pero te dice un 1,5, pero que realmente sabemos que hay un punto a partir del cual ya no es óptimo y ya no hay una buena correlación, tú ya no eres rentable en ese volumen adicional de ventas que estás obteniendo. Y luego también es un poco lo que comentabais antes, es decir, ver también qué es lo que se está obteniendo, que es otro de los puntos que muchas veces no se tiene en cuenta. Es decir, toda la información que se tiene y tal, pues lo que comentaba Manu, es decir, al final la medición está muy bien, pero ver exactamente qué son los productos que más se están vendiendo o cuál es la calidad de los leads que se obtienen, como comentaba Izan, al final eso, se necesita tiempo, necesitas la información del cliente. Y pues eso, al final es un poco frase largo plazo, pero sobre todo te ayuda a ir pues optimizando y viendo qué es lo que sí, qué es lo que no te funciona. O sea, es que, perdón, Carlos, hay tanta data que realmente te ayuda en el paid media y que siento que antes la gente no estaba acostumbrada a darla y que ahora sí se da. O sea, algo tan sencillo como la data, por ejemplo, de stock por producto más vendido, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mirar bastante. Pues oye, hay veces que simplemente te vuelves loco, empiezas a toquetear todo el paid media porque no sabes qué te está funcionando y al final lo que pasa es que el producto más vendido ya no tiene stock o no queda talla, ¿no? Entonces son cosas que antes quizá podías sacarlas, ¿no? Pero tenías que bucear mucho más y una agencia en la que, no sé, igual tenías 8 clientes, pues te podía volver loco. Y ahora sí esa data, o sea, si tienes la llave del negocio, me refiero al acceso, por ejemplo, a Shopify, lo puedes sacar muy rápido porque además también tiene una inteligencia artificial que te genera un reported súper rápido. No sé, creo que todos esos temas son interesantes que sencillamente son los que van a mover la aguja en paid por mucho que te vuelvas loco, porque muchas veces también empezamos a toquetear, te crees que es una creatividad, te crees que es una palabra clave y al final lo que está pasando y lo que mueve la aguja de verdad yo siento que es el negocio. Entonces, yo lo decía esta semana, que muchas veces siento que la mejor optimización es directamente no tocar nada y analizar más, pero muchas veces tocas y tocas y tocas y al final lo que va a hacer que vendas más es que no había la puta talla del producto más vendido. O sea, es que muchas veces creo que nos volvemos muy locos en ese punto.
Y Totalmente. aquí, referido a lo que estáis hablando y lo que habéis dicho, ¿no? De, oye, hay un momento donde por mucho que multipliquemos por 1,5 la inversión, no vamos a generar más. Y también lo que se está hablando últimamente, ¿no? Pero, ¿cómo se puede hacer frente a los incrementos en los costes publicitarios sin comprometer la rentabilidad del e-commerce? Una pregunta complicada. Hay muchas claves. ¿Quieres darle, Álvaro? Dale tú si quieres. No, o sea, hay muchas claves. Yo creo que el coste, o sea, los incrementos o sea, digamos, lo que nos está costando ahora mismo generar esas primeras compras y cómo se va encareciendo con la competencia, los costes publicitarios. Creo que hay varias claves. Por ejemplo, una es diversificar canales. O sea, yo, por ejemplo, trabajo mucho afiliación. De hecho, los últimos 2 proyectos que me han entrado, o sea, literal, son solo para afiliación. Y son marcas que ya facturan pues entre 5 a 10 millones de euros al año, pero que en ese punto se han dado ya cuenta de que cuanto más invierten en Google o cuanto más invierten en Meta, no están obteniendo pues un incremental. Entonces están buscando otros canales. Por tanto, hay una palanca que nos puede ayudar con todas las dificultades que luego tiene la afiliación, porque las tiene, que sería un poco ese punto de que más rutas. Por tanto, en una venta interviene un clic en Google Ads, un clic en Meta, un clic en afiliación. Entonces hay que ser muy cautos a la hora de saber cómo atribuir bien esas ventas por no estar pagando comisiones por esa misma venta, que hay varios canales interviniendo. Por tanto, para mí una de las claves es diversificar canales. Este punto siempre es interesante y siempre luego lo hablamos, Manu, tío, porque la verdad que yo hice afiliación en el pasado, pero ahora no le estoy dando y es verdad que es lo que tú dices. O sea, creo que al final hay que buscar los incrementales y sobre todo en marcas que ya llevan mucho tiempo invirtiendo y que se estancan. Es súper importante, tío. O sea, entiendo que eso trabajas con Awin y trabajas a CPA. Yo me acuerdo que en el pasado trabajé a CPA y con un Awin. Sí, bueno, trabajo con CJ y con Ewin y en algún cliente con TradeTable. Y bueno, al final la clave para mí es pagar a comisión, porque tú solo pagas cuando el cliente o sea, cuando el publisher te trae la venta. Y yo que he gestionado además en distintos momentos redes de afiliación, o sea, me refiero que he gestionado las campañas de esas redes de afiliación. Sé muy bien todos los esfuerzos que se hacen por parte de los CSS, por ejemplo, en este caso, para poder llevar ese tráfico, lo honesto, lo limpio que suele ser ese tráfico que te traen. Y al final el riesgo recae en ellos, porque si yo no te genero venta, no comisiono. Entonces, la verdad que mover esa responsabilidad a un tercero suena mal, pero a mí me queda, o sea, a mí me viene muy bien y a la marca le viene muy bien en términos monetarios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y por responder a tu pregunta, Carlos, perdóname que se me ha ido totalmente. ¿Cuál era la pregunta? Y te respondo. ¿Cómo se puede hacer frente a los incrementos que están habiendo, ¿no? De los costes publicitarios para no Vale. perjudicar a la rentabilidad del e-commerce? Sí, yo ahí lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que un punto que no sé si todo el mundo se para a hacer, pero por lo que yo he visto no se para todo el mundo, es hacer el documento de Unit Economics. Bajarte a revisar cuáles son tus márgenes, cuál es tu P&L completa para entender cuáles son los costes estructurales de la empresa. O sea, creo que al final, por parte del cliente, solo se deriva una partida presupuestaria de, ok, tenemos 1 millón para invertir este año y esto es lo que tenemos. Y el fee de la agencia aparte y ya está, ¿no? Y creo que hay un cálculo mucho más avanzado de Unit Economics, de entender cuáles son tus costes estructurales, sacar una P&L completa, entender cuál es tu margen, cuál es tu coste de envío, cuál es tu coste de plataforma, estás utilizando algún método de pago, o sea, cuáles son todos los costes que realmente tiene una empresa y a partir de ahí entender y sacar la rentabilidad del paid media, pero entendiendo todos estos costes, porque creo que ahí está la rentabilidad real, ¿sabes? Si te vas solo al coste básico, que sería como un precio sin meterle el IVA, ¿no? De decir, ok, invierto 1 millón en publicidad, saco 3, ya, pero bueno, es que hay muchísimos costes ahí que no se están valorando y que cada vez siento que menos gente los hace. Entonces, creo que poca gente se sienta a inicios de año, revisa la P&L, revisa cuál es el coste de métodos de envío que te están cobrando, incluso por mercado, y al final eso debería sacar un break-even ROAS o un MER por cada uno de los mercados y a partir de ahí intentar escalar en base a un KPI por mercado que siempre suele ser diferente, ¿sabes? O sea, no es el mismo MER o el mismo POAS o el mismo break-even, como queramos llamarlo,
yo qué sé, en España que en Estados Unidos, porque evidentemente el coste de envío a Estados Unidos va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que hay gente, muy poca gente que se sienta a sacar estos datos de P&L y de costes estructurales y globales del negocio y a partir de ahí sacar el dato de cuál es el ROAS break-even. O sea, el break-even básicamente es en qué momento ni gano ni pierdo, para al menos tener un punto y decir, ok, ni gano ni pierdo, pero me quedo ahí, ¿no? Pero si no tienes claro ni eso, muchas veces, pues eso también me he encontrado muchos casos de estar reportando incluso un ROAS 5 a nivel global, cruza de todos los canales y después estar perdiendo pasta. Entonces, creo que no se sacan esos números y que sacar esos números es lo que te hace mover la aguja en el negocio y al cliente y lo que hace que se quede contigo más tiempo y que confíe en ti. Entonces, no sé, yo cada vez estoy más integrado en la data de negocio sin perder la de paid, que al final es lo que me hace divertirme, esa es la realidad. La data de negocio, pues, sinceramente, me aburre un poquito más, esa es la realidad, pero creo que cada vez es más importante y que de verdad es donde el cliente percibe el valor real. No es que lo perciba, sino que es que se lo das, porque ahí es donde estás moviendo la aguja de las ventas, no hay más. Entonces, creo que nadie o poca gente se sienta a hacer esos cálculos de verdad, de rentabilidad profunda, ¿sabes? Y luego también otro de las cosas, incluso con el tema del break-even, es que muchos de los e-commerce y tal tienen como un promedio en torno a unos 3-4 años hasta que lo consiguen cuando empiezan en tema de comercio electrónico. E intentar bajar ese break-even a, pues eso, a 2 años y tal, al final es lo complicado cuando trabajas con ellos, tanto en agencia o de forma como freelance. Creo que ese es otro de los puntos interesantes y bueno, que hay que trabajar y, como bien comentaba Izan, tener muy en cuenta todos los costes para que no se te escape nada. Y aquí lo habéis estado hablando, pero yo tengo curiosidad, vuestra opinión personal. No me vale decir, ay, sí, estoy de acuerdo con, ¿no? Si pensáis distinto. Si tuvierais que priorizar, ¿qué pesa hoy más para vosotros en el rendimiento? ¿Creatividad, producto más vendido o stock? Joder, que balas desde la mano, tío. No, pero no, te tienes que quedar con una. Te saco una No lo pone muy creatividad, un difícil. producto que no se vende, me quedo igual, ¿sabes? Entonces, Os tenéis que mojar. No me vale. pero es que va muy de la mano. O sea, yo te podría decir que la creatividad, pero es que es muy subjetivo, porque creatividad, ok, pero si te saco una creatividad del producto más vendido, pero ese producto no tiene stock, no vas a venderla, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo creo que ahora por donde van las plataformas es automatización y creatividad, pero lo de siempre, o sea, también me encuentro mucha gente como muy purista, ¿no? Hablando mucho de paid y muy de estrategia de puja, como muy técnica, que está todo genial y además yo creo que soy una de esas personas, pero que después lo que hablábamos, lo que mueve la aguja es que haya stock, es que haya un producto que se venda, es que haya un producto competente, es que haya una web amigable, entonces todo ese tipo de cosas. Al final, paid no es más que comprar tráfico. Creo que la gente a veces se vuelve muy loca y se complica y se cree que somos magos. Literalmente estamos comprando tráfico y llevándolo a un sitio, ¿no? Pero no vamos, o sea, puedes mover algo y hacer que algo venda más, ¿no? Pero al final estás comprando tráfico y llevando a un sitio, pero si ese sitio no tiene el producto idílico o no está suficientemente optimizado, no vas a venderlo. O si es muy caro o si no hay stock. Entonces, hay muchas variables que no dependen del paid y que afectan directamente al paid. Pero yo te diría una. Pero, sinceramente, no me quedaría con ninguna, Carlos. Me quedaría con las tres. Claro, aquí os voy a abrir un melón, perdón, es que necesito abrirlo. ¿Hasta qué punto una gran campaña, ¿no? Por vuestra mano puede compensar un producto flojo o una oferta un poco coja? Difícilmente. O sea, y además yo creo que ahí entra más un poco, incluso algo que quizás no es tanto nuestro como paid medias, que sería una parte creativa, o sea, tener una campaña mega creativa de repente que te haga una agencia de estas que tú ves esa campaña y dices, hostia, es que me genera un deseo brutal y aunque el producto es una castaña, pues lo voy a comprar. Pero con los ingredientes que jugamos nosotros, que son compra de tráficos generalmente más intencionales, sobre todo en Google, en Meta, pues igual lo creativo conecta más, pero en nuestro caso yo te diría que nosotros vamos a algo que realmente pueda ser viable, o sea, o hay un producto detrás bueno, o es muy complicado que nuestros esfuerzos, bajo mi punto de vista, puedan traducirse en un buen resultado para el negocio. Totalmente. Yo creo que incluso también lo subiría a un nivel más. Es decir, creo
creo que al final es muy importante con la marca con la que se trabaja. Y es decir, todo lo que viene o todo lo que han hecho hasta ese momento es fundamental, porque al final a mí me ha pasado, es decir, trabajar con marcas que al final pues tienen 20 años de vida y dan el salto al e-commerce. Es muy fácil trabajar con ellas porque al final pues consiguen ventas de forma bastante sencilla y luego con otras que pues eso no las conoce ni Perry y claro, es decir, te estás peleando con todo el mundo intentando pues eso, distinguirlos por algún tipo de característica, si es muy complicado. Entonces claro, eso también tratárselo de hacer entender al cliente y las expectativas es otra de las cosas que son fundamentales. Es decir, al final esto no es... Buen melón. Claro, no Buen melón ese. Claro, no puedes dar un botón y decir, ya está todo hecho. Es decir, esto va muy poco a poco, pues ese break-even, pues es eso, pues pueden ser 2, 3 años o incluso pues eso, hasta que consigues dar con la tecla con tu público, pues no es tan sencillo. Yo no sé si solo yo me encuentro casos raros o de expectativas poco realistas a veces de, no sé, gente que se piensa que hacen milagros. O sea, literal que cogí una marca de joyería hace 1 año y medio y venían de un decrecimiento del 60% respecto del año anterior. En solo 2 meses paliamos ese decrecimiento e hicimos que estuviese en positivo. Pero no contentos con eso y dejamos de trabajar por varios motivos que evidentemente pues nuestras realidades estaban Solo contando muy, eso ya intuyo, porque... Claro, o sea, no, pero nuestras realidades eran mundos paralelos. Sí. Y, o sea, tú venías de enero y febrero palmando a menos 60%, vienes urgente a mí, yo te palío la caída, te pongo en positivo un más 10, pero no contento con eso, tu proyección final de año era que tú querías crecer un más 100% respecto del año anterior. Cuando tú venías de toda esa caída, o sea, por eso digo que hay casos, y me encuentro varios, de gente que se piensa que el PIB hace milagros. Yo soy súper fácil. O sea, yo quizá pareceré tonto, soy sincero, pero yo ya llego a un punto que digo, no se puede. Lo digo en la reunión inicial. Digo, no sé. Si esa es tu perspectiva a la cara de este año, no vamos a trabajar juntos porque no se puede hacer, no se hace, no se puede hacer. O sea, ojalá y te lo haga alguien y me alegraré muchísimo, pero yo no sé hacerlo de momento, ¿sabes? Básicamente porque yo lo digo siempre. Joder, hay veces que parece que tienes el botón de hacer dinero y yo siempre lo digo, que si hubiese un botón de hacer dinero y fuese tan fácil, yo no estaría trabajando para nadie, tendría mi negocio y sería millonario. Creas tu e-commerce, claro, total. Siempre, o sea, creo que hay un montón de variables que afectan directamente, de las cuales no tienes el control y que es lo de siempre, o sea, estamos trayendo tráfico que puede ser más cualificado o menos cualificado, pero que hay variables que tú no las puedes controlar y que son las que más te van a mover la aguja. O sea, que en ese sentido, sí, yo también me he encontrado casos en los que, joder, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Manuel, de venir de un menos 60 a un más 10, que es un más 70, y no contento con eso quieres crecer un 100. Pues no, es que eso no existe. O sea, y ya te digo que sí existe. O sea, me refiero que iban a menos 60, los pongo a más 10, pero el más 10 querían pues, pasarlo a más 70. O sea, que ya no es que... O sea, expectativas que a veces veo poco realistas, ¿sabes? Poco no cero. O sea, que no son. Y al final es la típica marca que lamentablemente en algún punto acaba cerrando. Es una pena. Sí. Sí, por ahí va el melón, ¿eh? Realmente esta pregunta que quería llevarla por ahí porque entiendo, yo no me dedico a esto, ¿no? Pero que muchas veces os encontraréis con tesituras, decir, pero vamos a ver, ¿has visto cómo tiene la web? ¿O has visto, vamos, que para entrar a ver un producto está media hora cargando? ¿El qué? No, perdona que te corte, Carlos, pero es que el problema a veces es cómo decirlo sin herir la sensibilidad del cliente. A veces es su juguetito que se cree que es perfecto y desde hace 15 años, ¿sabes? Entonces, a mí no me ha pasado, pero yo sí que he estado en reuniones en las que se ha llegado a decir y el cliente se ofende y mucho. Entonces, yo creo que hay que encontrar las formas, pero sí que hay que decirlo. O sea, yo lo que decía antes, Sí, cuando veo expectativas irreales, cuando veo cosas que no van a funcionar, lo que no puede ser y lo que creo que mucha gente ha hecho y que por eso el paid se ha prostituido, es porque se han prometido cosas que directamente no se podían conseguir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa gente tiene unas expectativas que no son reales. Entonces, cuando les llega una persona que de verdad está haciendo las cosas bien, pues no sé, o como que no se lo creen o como que lo ven poco. Y no es que se vea poco, es que lo que estás pidiendo tú es mucho, ¿sabes? Entonces, es un tema. Sí, y luego también
Claro, es lo que luego también pasa, que hay muchos clientes y tal que vienen ya rebotados pues porque han tenido malas experiencias. Entonces, claro, eso también es muy complicado. Es decir, tratar de tener o generar una relación de confianza, pues evidentemente es como en la vida. Es decir, esto no es cuestión de un mes o de dos, sino de cuestión de mucho tiempo y pues también de tener conversaciones difíciles, que es lo complicado. Total. Ya Sí, o ves. sea, aparte de hacer vuestro trabajo, también tenéis que educar. Me encanta, muy bien. Y ser Hay psicólogo. hay labor pedagógica, buah, y Sí, sí. tanto. Sobre todo porque muchas veces no es, o sea, no es que el cliente no, o sea, como que el cliente sea malo, me refiero, o sea, sino que realmente no entiende lo que está Desconocimiento. pasando. Es desconocimiento muchas veces. Yo tengo aquí casos mil, pero por ejemplo, un cliente con el que empecé a trabajar, que venía de otra agencia, llevamos 2 años ya y súper bien, y facturaban 20.000 euros y pasamos en un par de meses o 3 a 100.000. Y ahora, porque no todos son éxitos, estamos volviendo a los 25 o 30.000 euros de origen. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que este cliente antes permitía, o sea, abastecerse de las tallas sin tener stock físico, ¿vale? Y claro, con esa libertad de stock, cuando tú entrabas a cualquier producto, tenías todas las tallas calzado, ¿vale? Y tenías todas las tallas que quisieras. Y ahora nos pasa que no, es decir, ahora ya se vende de nuevo sobre stock. Claro, y eso te lleva a tener esa caída. Y aquí ha habido, por ejemplo, mucha labor pedagógica para que, claro, el cliente sabe esto, o sea, lo sabe, pero aún así tú, con datos, le tienes que argumentar esa caída y explicarle que pues tú no puedes adquirir más tráfico del que adquirías antes porque no estás, el conversion rate ha caído y que el conversion rate caiga es lo que hace que tú necesites adquirir más tráfico porque aunque te suba el pedido medio, no llegas a poder facturar lo que facturabas. Pero al mismo tiempo no puedes adquirir más tráfico de nuevo porque si no se te va el coste publicitario, etc. Entonces, la labor pedagógica al final es compleja y yo creo que muchos clientes también, que están más en el lado de, como menciona Ethan, de negocio, de los números, la venta y no están en algo digital, pues también tienen ahí una barrera para poder entender eso y también es un poco nuestra labor. Totalmente. Y yo creo ahí, Manuel, que no sé si te pasa, pero yo agradezco muchísimo porque hay veces que me he encontrado con gente que dice, no, yo prefiero que el cliente no sepa de negocio, no sepa un poco de digital y tal. Yo prefiero que sepan mucho más porque si no, este tipo de cosas no llegan a saberlas y no llegan a entenderte. Entonces siento que siento que soy mucho más entendido, o sea, que la otra persona me entiende mucho más cuando de verdad sabe todo esto, porque si no, al final las reuniones se vuelven como la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que tú me estás pidiendo algo que es irreal, yo te estoy intentando explicar y nos quedamos ahí en un punto que no avanzamos, ¿sabes? Es que yo, por ejemplo, y lo hablaba ayer con un colega por audios del sector, con la gente que mejor me entiende y mis mejores clientes son gente que entiende de digital. O sea, performance managers, gente que conoce, aunque no sepa el canal exacto porque están en otro nivel, pero la gente que sabe de digital porque es con quien tú pues le presentas la pantalla, le enseñas esto está así, esto está asado, tal. Y Totalmente. es capaz de entenderlo, porque el que no entiende de nada y pues entiende de joyas o entiende de una visión creativa o lo que sea, es la persona que siempre se le va a quedar la duda de, pero ¿y si no es así? ¿Me la está metiendo o no me la está metiendo? Sí. Y como tú dices, que Ethan, que está tan prostituido el tema del pay, pues claro, al final te vas con el que te vende humo y te vende la moto y porque hay gente prometiendo barbaridades. Sí. Y ese es el problema, que luego se prometen, evidentemente no se cumplen y te llega a ti eso y te llega hecho una mierda, esa es la realidad, porque claro, le han mentido y viene quemado o quizá no viene quemado, pero viene con una expectativa que no es real y hacerle entender que no es real le cuesta porque viene de un sitio en el que le decían que sí, pero no sé, es un poco complicado, o sea, totalmente. No sé qué ibas a decir, Álvaro, perdona. No, que al final es un poco lo que comentabais, es decir, y lo que comentaba Carlos, que al final muchas veces es casi hacer una labor de psicología, de entender en qué punto se encuentra, qué es lo que le ha pasado hasta ahora y qué le puedes dar tú. Entonces, claro, ese es un punto a veces complicado y sobre todo, evidentemente, la otra parte, es decir, lo que él quiere entender. Muchas veces, pues eso, es decir, evidentemente hay gente que entiende más o menos de la parte digital,
pero hay gente que a partir de eso, pues yo qué sé, igual se muestra mucho más accesible o confía en ti o tal, o incluso, pues yo qué sé, tiene voluntad de aprender. Hay gente pues que no y ya está. Entonces, pues bueno, también hay que entender hasta qué punto puede llegar la relación y hasta qué punto pues puede ser que vaya la cosa adelante. Claro. Y chicos, una pregunta cambiando un poco de tercio. IA, ¿vale? IA, ¿qué ha cambiado en vuestro día a día? En el de Buah. Manu, en el de Ethan, en el de Alba, en vuestro día a día, ¿qué ha cambiado? Yo estoy enamorado de Claude. O sea, no sé si la estáis utilizando, pero es mi primera fantasía. O sea, creo que es como el ángel y el demonio, ¿no? Porque es verdad que ayuda mucho, pero también es verdad que entras, ves que ahora se hace todo con la IA, ves que de repente vas a ganar dinero tomándote una caipiriña desde las Maldivas y eso tampoco es así, ¿no? Entonces, o sea, soy bastante detractor de esa parte, pero sí hay partes que ahora diré en las que me ayuda, que me parece brutal. Entonces, yo siempre digo que la IA es un acelerador, o sea, la gente que tenga miedo de que vaya a cambiar puestos de trabajo, no sé si en un futuro va a cambiar puestos de trabajo, pero lo que estoy seguro es que en nuestro sector, por lo menos la gente que se dedica más a la estrategia no la va a sustituir, porque por mucho que, o sea, creo que la parte de activación peligra un poco más. Ahora me decís vosotros, pero la parte de activación creo que no sé ahora, pero en 2, 3, 5 años, cuando por ejemplo un Gemini se integre con Google Ads, lanzar una campaña y la gente que solo activa, creo que va a ser bastante sencillo, pero la parte de estrategia es difícil que la sustituya, porque al final sigo pensando que la utilizo cada día y se equivoca muchísimo. Esa es la realidad. O sea, hay gente que está utilizándola sin revisar y literal, o estás presentando datos mal, o hay gente que estoy viendo que empieza a responder correos con la IA, que sí, te puede ayudar a acelerar y a que contestes más rápido. Pero yo el otro día, en una reunión que tenemos un poquito como la parte directiva de la agencia en la que estoy, decía que no es cuestión, o por lo menos a mi forma de entenderlo, no es cuestión de crear más tareas, pero de menos calidad, sino de crear las mismas, pero con mayor calidad, ¿no? Porque si empiezas a producir más tareas y más tareas, pero el contenido de esas tareas o es erróneo porque la IA se equivoca o simplemente no está bien o no tiene sentido lo que dices, creo que no tiene sentido. Pero si estás haciendo lo mismo, aportando un mayor valor y eficientando un poco tu tiempo, sí me parece interesante. Entonces, creo que es peligroso para la gente que no sepa utilizarla y que esté queriendo producir demasiado, porque la realidad es que te hace producir mucho más. Pero hasta te conviene, ¿no? Porque estás haciendo tareas de mierda, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, creo que es importante seguir haciendo lo mismo, pero hacerlo con una mayor calidad. Y luego, casos de uso, ya me callo, a mí me parece una fantasía conectar Claude con la transcripción de la reunión y con por ejemplo, el correo, y que cuando acabe una reunión me lea la transcripción de la reunión y me haga una propuesta de qué debería yo responder a ese correo, que luego yo reviso. En ese punto me parece una fantasía porque, joder, antes yo me tiraba al final yo trabajo como manager, entonces soy un poco el que hace el recap de todo, ¿no? El que alinea todos los puntos y, bueno, pues el que, digamos, está por la parte de arriba moviendo todos los hilos. Entonces, me hace un recap súper rápido. También otro caso de uso. También lo tengo conectado al calendar, lo tengo conectado al Gmail y lo tengo conectado a Fireflies, que es la IA que yo utilizo para entrar a las reuniones. Entonces, puedo incluso decirle, creo un proyecto de solo ese cliente y le digo, de este proyecto, dime cuáles son los últimos 3 correos, por ejemplo, que hemos hablado, si hay alguna tarea pendiente, dime también si en la última reunión se quedó algo pendiente y dame un resumen para la próxima semana. Entonces, en, no sé, literalmente 15 segundos tengo a golpe de vista todo lo que queda pendiente, todos los next steps, no sé, como un poco la visión global que antes te tenías que volver loco buscando entre tus correos, entre los apuntes. Entonces, de ese punto está genial. Pero de ahí a que vaya a sustituirnos, no creo que sea el caso, al menos de momento en nuestro sector. Acelera, pero no creo que vaya a sustituir de momento. Yo creo que también otro de los puntos que justo comentaba Izan es a la hora de creación de campañas y tal, desde hace años, por lo menos en la parte de Google y también en la de Meta, al final es seguir una serie de pasos, es decir, al final lo da como bastante sencillo tienes que hacer esto, y de repente hay algo mal y te lo parte y te lo pone en rojo, es decir, al final, a la hora de ayudarte, pues evidentemente te puede ayudar a la hora de hacerlo más rápido, tema de creatividades, copies y tal, pero es decir, a la hora de la verdad, pues si tú tienes la información es algo relativamente rápido. Que evidentemente con la IA puedes acelerarlo, pues sí, evidentemente, lo puedes acelerarlo todo. Lo que pasa es que es también un poco lo que justamente estaba comentando Izan, que al final creo que te puede ayudar como pues a profundizar en muchas más cosas y luego también en ser más ágil en otras. Entonces creo que va un poco ese punto por ahí.
Manuel. A mí el trabajo que me quita o que más me gusta que me quite es el trabajo operativo. O sea, no de estrategia, evidentemente, porque no, o sea, al final no me sentiría yo seguro si la IA dirigiese mis estrategias, eso es mío, pero sí que la operativa me ayuda bastante. Casos prácticos, por ejemplo, si voy a, no sé, cualquier cosa que quiera añadir a una API Max, genérame titles, descripciones, tengo esta promoción, genérame, ya te digo, keywords, estudia el volumen. Para ese tipo de cosas me viene bien, le paso rutas de atribución del e-commerce y quiero detectar patrones, quiero detectar solap entre canales, quiero detectar qué canales aportan más valor. Para ese tipo de análisis a mí me gusta. Pero ya os digo, creo que el trabajo que puede ser más, o sea, que puede peligrar más es el trabajo operativo. Trabajo de setup de campañas, que aún ninguna herramienta te permite el que se integre al 100% de manera automática y le digas, créame esta campaña, pero sí que con Claude y con ciertas herramientas cada vez está siendo más fácil que se puedan crear esas campañas. Totalmente. Y yo creo que, además, Google, que la IA pienso que es una carrera de fondo y que ahora mismo pues la parte de Cloud está muy avanzada. ChatGPT parece que se ha quedado un poco atrás con Gemini, pero yo creo que al final esto es una carrera de fondo y Google va a acabar ganándola. O sea, no sé por qué, pero porque es que es capaz de integrarse en todo. O sea, la semana pasada lo vi en Maps. Se va a integrar con Gmail, se va a integrar con el ecosistema publicitario. O sea, es que es el que tiene el ecosistema más grande. Entonces yo creo que tarde o temprano, no ahora, porque ahora está claro que no, pero no sé por qué tarde o temprano va a ser la que lidere. Es mi Sí, yo, sensación. yo opino un Pues, poco como Ethan, sobre todo por el workspace y todo esto, creo que va muy adelantado a todos. Nosotros en la agencia trabajamos con el workspace y ahora ha sacado también Beats, que es el tema de toda la edición de vídeos con IA, de crearlos desde cero. Notebook, que para mí es una bah, barbaridad de IA, que Sí. la gente no suele hablar mucho de Notebook, pero a mí me parece una barbaridad. Luego, el tema de Pomeli también de aquí nada está en Estados Unidos, pero para todo el tema de branding es una pasada. Pero lo que dice Ian, por ejemplo, a mí Gemini se me queda muy atrás ahora mismo en comparación con Cloud, pero sí que considero que en unos años va a ser la reina de todo. Y si no, de todas formas, siempre puedes sacar la chequera y comprar la que sea. Es decir, Exacto. efectivamente, ahí no hay problema. Y son baratas, ¿eh? Y son baratas, que yo siempre lo digo que, oh, es que 15 euros al mes o 20 euros, tío. Pero si tienes ahí un robot para Trabajador, ti que hace lo que quiere. total, es un es muy trabajador. accesible, Sí. claro. Es una locura, es una locura. O sea, el tema de las Y skills y demás, yo, perdona, Carlos, pero es que estoy no, 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 enamorado de no. me encanta, me Sí, no, encanta. no. Yo igual, yo sobre todo lo que comentaba Empecé a Ethan. meterle fuerte hace aproximadamente un mes o así y migré de ChatGPT a Claude y dije, pero ¿esto qué coño es? O sea, Y es adictivo, necesito... ¿eh? Es adictivo, tío. Uf, Tío, empiezas a probar, a mí me pasa igual. Voy a probar, tal, y ya empiezas a hacer esto y es se una conecta locura. con esto y tal. Pero yo sobre todo estoy con vosotros, que en la parte, y sobre todo con Ethan, en la parte operativa de reuniones, resúmenes, tareas pendientes, de incluso en ClickUp, que es un gestor de tareas, tiene también la IA integrada. Y es que es una pasada, tío. O sea, oye, dime qué tareas pendientes tiene esta persona, dime las que se me han pasado están en progress y solo queda un accionable mío. Vale, pues te queda esto. Esta semana, ¿cómo la tengo? Y es que es una pasada, tío. O sea, ahí estoy con vosotros que es un salto adelante. Y sobre todo, vosotros, la automatización de las plataformas. ¿Os da más rendimiento o también os quita mucho más control, ¿no? Por lo que decías de ahora realmente, por lo que yo sé, ya no es todo tan personalizable, sino que muchas cosas están bastante automatizadas. A mí Bueno, la automatización... Dale, no, dale, dale. Álvaro. No, No, tío, tío. que al final es cierto que lo que ha pasado, sobre todo en la parte de Google y tal, en los últimos años, pues desde el lanzamiento de Performance Max, que es cierto que hemos perdido, pues eso, mucha parte de poder optimizar y de poder tocar cosas. Y la parte de visibilidad, a pesar de que en los últimos meses o los últimos años sí que es cierto que hay más reportes, te podemos ver los canales, se puede optimizar más cosas, etcétera. Pero bueno, aún así, pues es cierto que cada vez
tiene pinta de que vamos a poder tocar menos y de que, bueno, pues es un poco el camino que lleva. También es cierto que para las plataformas es mucho más rentable, es decir, cuanto menos puedas optimizar, más pueden ganar dinero. Entonces, claro, evidentemente aquí el que gana siempre es la multinacional. La banca. Claro, sí, está claro. Total. No, yo iba a decir solo que sí, justo lo que dice Álvaro. O sea, cuanto más automatización hay, menos capacidad tú tienes de control y eso implica no mayor revenue para ellos. O sea, al final van a ganar más pasta cuanto más automatizaste todo. Pero creo que al final ellos también lo saben, no son tontos y hay que encontrar un equilibrio porque toda la gente que está gestionando todas esas plataformas sabe y los que de verdad controlan saben que sí, la automatización está bien en ciertos puntos, pero que también te juega mucha mala pasada. Entonces, no creo que vaya a ir todo hacia la automatización. Yo me acuerdo que hace unos años se decía, ¿no? Por ejemplo, las keywords de Google Ads van a desaparecer. Yo creo que si desaparecen queda mucho tiempo para que eso pase, porque al final, o los tipos de concordancia, ¿no? Porque imagínate, o sea, se me ocurren 1000 verticales en las que los tipos de concordancia matarían a un negocio. O sea, es que al final la gente dejaría de invertir en Google. Entonces, creo que están en ese punto de encontrar el equilibrio, pero que no va a ser ni toda automatización ni evidentemente todo el control, porque eso ya no lo es, la verdad. Yo creo que si miramos 5 años atrás, que ya había, desde hace varios años atrás hay IA, yo creo que los cambios en las plataformas tampoco han sido tan abruptos. Me refiero de que se sigue dando ese control. Si estás atrás en Google, pues estaba en Smart Shopping, luego se viró a PMax, pero al final son pequeñas evoluciones. Yo creo que siempre se te tiene que dar un cierto punto de control porque Google sabe que nosotros cierto control necesitamos y no puede ser que des en un punto una campaña o yo que sé, o que la plataforma des el objetivo de ROAS y ellos te lo hagan como quieran, sino que por lo menos ciertas armas sí que tienes que seguir dando. Vale, pues oye, yo creo que esto queda bastante claro y vamos ahora a ir a la parte final de la entrevista. Y la primera pregunta creo que es bastante interesada y me va a salir para clip de redes. ¿Cuál es el error más habitual que seguís viendo en e-commerce cuando invierte en paid? Desde mi punto de vista, yo creo que toda la parte de conversiones, a la hora de hacer la medición, creo que eso es el punto fundamental. Incluso cuando llega una cuenta, a la hora de hacer la auditoría, pues eso, muchas veces la medición está mal, faltan eventos por meter, incluso también otro de los puntos que comentabais antes, yo creo que hace 2 o 3 años, con todo lo que pasó en Google con la parte de cookies, privacidad y tal, que al final en gran parte Google y Facebook comen del anunciante pequeño. Creo que les hizo mucho daño, por eso al final han tenido que ir poco a poco yendo para atrás porque al final estaban haciéndolo muy complicado. Es decir, claro, el tema de medición cada vez lo pones más complicado para el pequeño anunciante, pues muchos de ellos no les interesa directamente. Entonces, claro, al final hay un punto de eso de lograr un cierto equilibrio, que es lo que decía Manu. Entonces, pues bueno, veremos al final en qué punto nos encontramos, pero bueno, el principal error por mi parte de lo que me he encontrado es eso, la medición. Yo creo que es tener mucho más en cuenta paid media que negocio, lo que hemos dicho antes. Bajar, tener en cuenta tu unit economics, bajar, ver la P&L, ver cuáles son tus costes, ver cuál es tu margen y saber que, oye, si compras a 50 y quieres vender a 100, pues no puedes pasarte de 100, ¿no? Para no perder dinero, o de 50, como quieras verlo. Pero creo que bajar al unit economics, meter costes estructurales, tarifa de envío, pick and pack, todo ese tipo de cosas y a partir de ahí sacar un MER o un ROAS break-even desde el cual tú digas, ok, tengo este KPI en el cual desde aquí en adelante yo no pierdo dinero, es súper importante. Si te quedas con los datos de plataforma y sigues diciendo que tengo un ROAS 5 en Google, después la realidad es que el cliente, si sabe un poco, te va a decir, sí, me está dando un ROAS 5, pero yo no estoy ganando dinero contigo. Entonces, creo que sigue faltando gente que sepa mucho de paid media, pero también mucho o bastante de negocio y bajen a revisar todo este tipo de costes y a partir de aquí transfieran los datos de negocio hacia paid media y no al revés. Me encuentro gente que quiere transferir los datos de paid media hacia negocio y es al revés. O sea, se debe hacer totalmente al revés. De lo que dice el negocio a lo que dice paid media, que al final es lo que hace que se mueva la aguja y lo que se venda más productos es un e-commerce. Yo por poner el punto, o sea, porque creo que al final lo que ya ha comentado Álvaro e Izan
complementa guay con este último punto que sería canales. Es decir, yo veo mucho error de canales. Es decir, de dónde viene el tráfico, cómo estás dirigiendo esa estrategia, dónde estás adquiriendo. Yo sigo viendo bastantes problemas ahí. Meto el 60% de la inversión en Meta, la meto en Google y como que sigo viendo que la diversificación entre canales se hace muy a ojo. Para mí ese es uno de los problemas. Sí, totalmente. Es verdad que en muchos puntos a nivel estratégico se está recogiendo demasiado la demanda con Search quizá y no se está generando suficiente con Meta o con Demand Gen o con Climax, y al contrario, sí, creo que es un buen melón. También me encuentro e-commerce que invierten el 100% de su inversión en generar demanda con Meta y no están ni tocando Google, que también es un error completo. Entonces yo creo que encontrar el equilibrio entre generar demanda y recogerla también es una asignatura. Total. Sí. Claro. Oye, pues vaya pedazo de respuesta me habéis dejado. Y para finalizar esta mesa redonda, que de verdad que me ha encantado, y mira que yo no soy un súper amante del paid, ¿cómo veis vuestro sector, ¿no? Sobre todo el paid media enfocado al e-commerce, en los próximos 5 años? ¿Cómo creéis que va a ser? Vamos a jugar a ser adivinos. Menudo melón. Yo lo tengo claro. Yo sigo opinando lo mismo. O sea, me daría mucho miedo si fuese una persona que solo sé de paid media a nivel de activación y que no sé nada de estrategia y de negocio, porque eso la IA creo que sí que va a acabar supliéndolo. Entonces, creo que se van a conseguir mantener, o al menos en mejor posición, no sé si mantener el todo, pero sí en mejor posición, la gente que sabe de negocio también, aparte de paid media, que sabe de estrategia y que no simplemente activa, ¿no? Porque sobre todo en una agencia grande y en clientes muy grandes, como puede ser una aerolínea, una hotelera muy grande, se activa mucha campaña y realmente hay gente que solo hace eso. Entonces, esa gente lo veo complicado. Entonces, creo que donde está el valor diferencial, donde un cliente puede llegar a percibir el valor real que al final haga que vendas más, está 100% en entender el unit economics del negocio y a partir de ahí transferir esos datos a paid media y que acabes vendiendo más de una forma incremental, sea como sea, reportando como sea, con incremental. Pero de verdad tener en cuenta los datos de negocio y no solo los datos de paid media o quedarte con la activación de paid media, porque ahí creo que estás bastante fuera. Entonces creo que la cosa pasa por saber más de negocio y a la vez de paid media. O sea, como cambiar un poquito la formación y no ser tanto paid media, sino también ser un poquito más negocio. Luego también, justo lo que comentaba Ethan, creo que conocer las verticales ahí es otro punto muy fundamental, porque al final cada negocio es un mundo, cada vertical también cambia muchísimo, ya no te digo entre países, que eso ya es otra liga, pero bueno, claro, es decir, hay verticales muy diferentes, pues cuando trabajas con moda, con alimentación, pues eso, al final hay que tener en cuenta que cada negocio es muy diferente, el grado de implicación que tiene, el grado de madurez de cada negocio, lo que han invertido, los canales, el equipo de marketing que tienen. Todo eso creo que es fundamental a la hora de poder trabajar con ellos y para saber un poco también cuáles son las expectativas y el crecimiento que pueden tener, pues eso, a medio o largo plazo. Yo me quiero imaginar que, o sea, un poco también en línea con lo que comenta Ethan, que dentro de 5 años toda la parte operativa tendrá menos peso y será más fácil, y quiero pensar que existirá créame una campaña que haga tal, o con esta segmentación en shopping, que nos quite ese trabajo operativo y que al final nos permita, pues eso, centrarnos en los números, el negocio, y sobre todo hacer esfuerzos en el e-commerce que vayan hacia lo incremental, que para mí es de nuevo la clave. O sea, que no se solapen los esfuerzos de marketing y que cada esfuerzo que haces sea algo que de verdad aporta valor al negocio, pero valor real. Oye, pues yo deciros que se acaba de acabar la mesa redonda. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. La verdad que se me queda corto. Yo creo que una mesa redonda de este tipo tendría que durar 3 horas porque han Y ahora abierto empezaba lo bueno. ¿Te ha servido para aprender o no, Carlos? ¿Te ha servido para aprender? Madre mía. Mira, me voy a seguir de aquí que le voy a hablar a Ethan para que me haga una formación. Nada, chicos, para acabar, os voy a dejar que os despidáis de toda la gente
nos está escuchando, dónde os puede encontrar toda esta historia, porque seguro que habrá gente con muchas preguntas y vosotros que sois muy majos seguro que queréis responder a todos. Así que nada, por mi parte, muchas gracias y ojalá el año que viene o de aquí 5 hagamos otro podcast y decir, ¡buah! Hemos acertado todo lo que habíamos dicho. Pues sí, ojalá. Nada, pues lo dicho, que ha sido un placer, la verdad, que estrenarme en el podcast y nada, lo dicho, que me podéis encontrar en mi web, en www.alvarolopezherrera.com y luego también en LinkedIn, que yo creo que es donde más activo estoy. Y bueno, aparte de eso, también tengo una newsletter, muchas cositas, pero bueno, yo creo que por ahí está bien. Pues yo lo mismo, gracias por invitarme, Carlos. A mí me podéis seguir también por LinkedIn, que estoy bastante activo. Y nada, muchas gracias. No, lo mismo, o sea, súper contento y agradecido. Lo mismo me pueden encontrar en LinkedIn, que suelo estar más por ahí que en otros sitios. Y nada, súper contento de haber aportado mi granito de arena y que ojalá sirva para alguien, que seguro que sí, con toda esta información. Seguro. Nada, chicos. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Gracias.